Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles. Un hermoso tiempo de estar con todos ustedes. Bien, me gustaría hablar acerca de algo muy importante en este tiempo que estamos viviendo todo a nivel global. Creo que la iglesia cumple un rol tan fundamental, no solamente hoy, sino que siempre, ya que así lo ha establecido Dios, como la iglesia establecerla como columna y baluarte de su verdad. El libro de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39 dice: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El mundo ha cambiado, ¿no es cierto? El mundo ya no es el mismo. El mundo que conocíamos hace 6 meses atrás, 9 meses atrás, ha cambiado, ya es distinto, es diferente. Es más, lo que para muchos de nosotros era una prioridad, era importante, era tan fundamental para nosotros, hoy día, muchas de esas cosas hoy día ya no son tan importantes y nos hemos dado cuenta a través de todo lo que en este tiempo, últimos meses hemos vivido, lo que realmente es importante y lo realmente valioso. El mundo ha cambiado y se ha mostrado vulnerable, algo muy importante. La vulnerabilidad, algo que era muy difícil mostrarlo, sobre todo en hombres y mujeres como tú y como yo, que somos de fe. Muchas veces se nos dificulta poder mostrar vulnerabilidad, pero es parte de nuestra naturaleza humana, en que no siempre hay alto, también hay bajo, no siempre hay alegría, también a veces hay tristeza, no siempre hay éxito, sino que también a veces también hay fracaso. ¿Cuánto más para un mundo que está sin Cristo? ¿Cuánto más para un mundo que está con un corazón roto, con un corazón dolido, lleno de frustraciones, de rabia, de enojo, de ansiedades, de miedo, de temores? Entonces creo que algo muy importante que hoy como iglesia necesitamos poner en práctica son las palabras de Jesús, cuando nos enseña de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o podríamos llamarlo, como hoy quiero titular esta enseñanza, empatía. La empatía. ¿Qué significa empatía? Identificarse, conexión, compenetrarse, compasión. ¿Te suena esa palabra? Es muy familiar, compasión. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús miraba a las multitudes, sentía compasión, sentía empatía, conexión, se identificaba con las personas. Me vienen a la memoria frases como: la empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión. La capacidad de escuchar, dijo Marshall Rosenberg. Otra persona dijo: en lugar de condenar a la gente, vamos a tratar de entenderlas. Vamos a tratar de averiguar por qué hacen lo que hacen. Dale Carnegie. Otro dijo, un autor anónimo: empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional de otro, pero sin ahogarse en él. Es importante saber que las emociones humanas son parte de nuestra vida. No hay ningún pecado en experimentarlas, aun cuando sean emociones o sentimientos a veces como la angustia, la tristeza, la ansiedad, que a veces aparecen en nuestra vida. Pero otra cosa muy distinta, muy diferente, es quedarse a vivir en ella. Y nos encontramos en la palabra una y otra vez, de la misma manera, enseñándonos cómo enfrentar, cómo navegar, cómo sobreponernos ante esas situaciones de la vida o emociones que podemos experimentar. Pero es más, también poder entender a los demás, poder entender cuando otros viven y experimentan emociones o realidades difíciles como otros. Y hoy más que nunca necesitamos como iglesia tener esa empatía con el mundo, un mundo que está roto. Debemos recordar que aun cuando aparentemente las cosas no están saliendo como queremos, no quiere decir que nuestra fe no esté funcionando. No quiere decir siempre que a lo mejor hay pecado, hay algo oculto. A veces simplemente son las emociones jugando allí. Son las emociones a veces traicionando a las personas, como lo ha ocurrido muchas veces con nosotros. Aun cuando aparentemente a veces las cosas no están funcionando como queremos, no quiere decir que Dios no esté trabajando, no quiere decir que nuestra fe no está funcionando. Nos encanta muchas veces poder recibir compasión, nos encanta recibir empatía, pero poco nos gusta poder entregarla o tenerla con otros.
Nos encanta recibir perdón, pero poco nos gusta poder entregarlo a otros. Nos encanta recibir gracia, pero poco nos gusta compartirla. Por eso tenemos que decidir, en lugar de establecer más juicios, vamos a entregar más gracia, más empatía, más compasión, más amor a un mundo que está roto, que está angustiado, que está en ansiedad, que está preocupado. Pero así como Jesús fue el puente en un mundo roto, y Dios de la misma manera hoy lo tiene que ser la iglesia. La iglesia está para construir y edificar puentes con este mundo y no levantar muros que nos dividen, muros que nos alejan, porque somos poco comprensivos, poco empáticos, o no nos esforzamos por entender la realidad o lo que está pasando en el corazón, en la mente o en la vida o en la realidad que otras personas están viviendo. Yéndonos un poquito más allá acerca de la empatía, una de las primeras cosas que tenemos que entender. Por eso yo quiero que al terminar esta reflexión podamos decidir juntos crecer en esa compasión, crecer en ese amor, crecer en esa empatía hacia el mundo. Creo que quizás no se nos dificulta tanto entre nosotros, aún quizás trabajamos, nos cuesta, pero este desafío es poder ir más allá, hacia el mundo. Bien, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la persona que entiendo es la persona a quien puedo ministrar. ¿Escuchó eso? Número uno, la persona que entiendo es la persona a quien puedo ministrar. Porque si tú y yo, como líderes, seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, estamos interesados en este mundo por alcanzarlo, para que sus vidas sean transformadas, sean cambiadas, entendiendo que Jesús es la esperanza de la humanidad. En la iglesia, tú y yo somos los portadores de ese mensaje. Pero para poder llegar, hay un puente que se llama empatía, compasión, amor por las personas. Pero en la ruta, lo que pavimenta ese puente es poder entender que es empatía. Las personas que entiendo, número uno, es la persona a quien puedo ministrar. Creo que hay nuevas generaciones que no ven una demostración de debilidad como una debilidad en sí misma. Muchas veces a nosotros nos enseñaron que hay ciertos signos o ciertas actitudes que pueden ser signos de debilidad, pero nos enseñaron mal. Y encontramos hoy día una nueva generación, independiente de la década, que sea millennial, sea generación Z, sea la generación que sea, pero hoy estamos entendiendo, hoy un mundo está aprendiendo que mostrar ciertas debilidades. ¿Cuántas personas que jamás pensaron quizás ir a una olla común porque se encontraron necesidad, hoy día lo están haciendo? ¿Cuántas personas jamás pensaron en recibir una caja de mercadería, pero hoy día la están recibiendo porque están en necesidad? Hay vulnerabilidad expuesta allí. Por eso tenemos que entender a esta generación. Por eso hoy día esta generación tenemos que entender que en este tiempo demostrar debilidad no es una debilidad en sí misma. No es un signo de debilidad. Mostrarse vulnerable. Hoy, nuestra generación, estamos tratando de entender a este mundo. Quiero que juntos podamos navegar en esta aventura de conocer al mundo, de empatizar con este mundo. ¿Saben cómo hoy día están leyendo? Hoy día esa debilidad la gente lo está leyendo de una manera distinta, diferente. El mostrar debilidad, el mostrar vulnerabilidad. Ven una demostración de debilidad simplemente como realidad, como empatía y como una versión de la equidad humana que transfiere amabilidad. Sé que me siento así cuando veo un líder que es real. Yo me siento así cuando veo a un líder, a una persona que es real, que se muestra vulnerable tal como somos y se conecta con mi humanidad antes de intentar llevarme a una solución. Veo eso, veo amabilidad, veo empatía de un líder, de un mentor, de un profesor, de un jefe, cuando primero intenta entender, empatizar conmigo y quizás se muestra vulnerable ante la realidad que yo estoy viviendo. Y yo me siento así, veo a un líder, veo a alguien que es real, auténtico, cuando se conecta con mi humanidad antes de intentar llevarme a una solución. Por eso debemos buscar entender antes de guiar a alguien hacia una solución. Intentar. Como pastores, como líderes, como seguidores de Cristo, a menudo no tenemos vocabulario de dolor. No tenemos un vocabulario de dolor. Nuestro instinto es traer palabras de esperanza, de fe, de victoria. Y es un buen instinto, pero necesitamos matizar ese mensaje, ser matizado en medio de la crisis que hoy día estamos viviendo. Personalmente he luchado por no tratar de titubear en este tiempo,
como pastor. Y me he estado preguntando si el mundo está mostrando más empatía y sensibilidad que la iglesia misma. Lo segundo que tenemos que entender, cuando conocemos a las personas en su punto de dolor, podemos llevarla a un lugar prometedor. ¿Lo anotó? Cuando conocemos a las personas en su punto de dolor, podemos llevarla a un lugar prometedor. Sí, quiero superar el miedo, vencer la ansiedad y tener victoria sobre la preocupación. Todos queremos eso. Pero antes de vencer y triunfar y ganar y alcanzar, necesitamos primero comprender, aceptar mis emociones como normales, no como una falta de fe. Si llegamos a estas generaciones demasiado rápido, con declaraciones de fe perfectamente versadas o rimadas, pueden escucharse como tópicos vacíos. Pablo pudo equilibrar una teología de dolor y la fe. La pudo equilibrar. ¿Por qué es importante que hoy día esta generación, cualquiera sea, entienda eso? ¿Por qué es importante? Pablo fue escritor notablemente transparente. Parecía no ver ninguna incongruencia entre ser totalmente honesto sobre su sufrimiento y al mismo tiempo mantener una fe resistente. Pablo era honesto, notablemente transparente. Y parecía no ver ninguna incongruencia, ninguna contradicción entre ser totalmente honesto sobre su sufrimiento y al mismo tiempo mantener una fe resistente. Pablo escribe extensamente sobre el sufrimiento humano y la providencia de Dios dentro de él. Como una breve nota al pie allí. Hechos termina con el gran apóstol en la oscuridad, bajo 2 años de arresto domiciliario en Roma. Suena como un encierro, sin embargo todavía allí prosperó en servir a Dios. Uno de los escritos más citados por Pablo es Romanos 8:28, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Creo que el contexto es realmente interesante en este momento. Todas las cosas. ¿Sabe cuál era el contexto? Para él eran problemas. Eran problemas. Para él todas las cosas, para él todas esas cosas eran igual a problemas. Y problemas realmente malos como naufragio, amenazas de dolor, de muerte, azote y una lista enorme. Pablo llega al posicionamiento del martirio como una de todas las cosas. Incluso llegó a la muerte. Dios puede usar para su propósito todo bien. Muchas veces decimos, a menos que seamos mártires. Pero debemos entender y empatizar. Lo tercero, ¿sabe? Su viaje a Pablo le enseñó que Dios puede tomar lo malo y organizarlo en algo bueno. Sin embargo, no significa que lo malo no exista. He aprendido de Pablo que si veo mi dolor desde un punto de vista materialista y cómodo, parecerá desastroso. Pero cuando lo veo a través de un filtro eterno, me da un terreno lo suficientemente amplio como para incluir las múltiples capas de la experiencia humana. Finalmente, ¿cómo es ser un líder, un pastor? ¿Cómo es ser un creyente con credibilidad y autenticidad durante esta temporada? ¿Cómo es ser hoy día un seguidor de Cristo, un líder, un pastor, un mentor, un maestro, con un mundo que está sufriendo? En esta temporada, para una generación que nunca quizá ha experimentado nada al nivel de lo que hoy día estamos experimentando. Otras generaciones pasadas quizá experimentaron terremotos, tsunamis, pero muchos hoy, una generación que nunca ha experimentado lo que hoy están viviendo. Nunca han vivido, y quizás muchos de nosotros nunca nos ha tocado vivir algo como lo que ahora estamos viviendo todos. Nada a este nivel. Esta generación, este mundo, necesita saber que la presencia del dolor, este mundo, creyentes o no creyentes, necesita saber que la presencia del dolor, problemas e interrupciones en nuestro mundo, escucha esto, no significa que Dios no esté con nosotros.
o que Dios no está a nuestro lado. Necesitamos recordar que en medio de esto Dios se revelará de manera asombrosa y podemos madurar y crecer. Nuestra fe puede desarrollar resiliencia. No obtendremos un pase de inmunidad del dolor porque seguimos a Jesús, pero obtendremos un amigo que se acerca más que un hermano. Obtendremos un buen pastor que nunca nos dejará. Encontrará personas, una iglesia que estará allí para empatizar con este mundo que está roto, con un mundo que está angustiado. Esto es más que un evento trágico, es un proceso de duelo. La combinación de dolor y promesa en nuestro pastoreo y liderazgo es un dúo dinámico que tienen que estar presentes. Y por último, nuestra visión pastoral del mundo necesita extenderse hacia la sombra para incluir el dolor, el sufrimiento y las dificultades. Somos portadores de las promesas más potentes y nunca ha muerto. Las guerras han venido, se han ido, han venido. Los desastres naturales han devastado a las naciones. Los tsunamis han eliminado pueblos enteros, plagas, hambruna, catástrofes, de todas formas y tamaños. Sin embargo, la promesa de la esperanza de Dios nunca se ha diluido, nunca ha sido enterrada, nunca ha sido destruida, jamás. Todo pasará, pero más sus palabras y sus promesas jamás pasarán. La promesa significa que no importa cuán oscuro sea nuestro sufrimiento humano, Dios todavía está en el trono. ¿Saben? Te voy a hacer un spoiler. Al final de esta historia, ganamos. Jesucristo ha vencido. Ganamos al final de la eternidad. Entiende esa maravillosa verdad. Nuestro Dios, como lo revela en el Salmo 23, no es alguien que mira desde lejos, que está desde lejos observando, mirando, siendo poco empático con nuestra realidad, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras inseguridades. No lo es con nosotros, no lo es con el mundo, no lo es con nadie. Jesús no es un espectador que está distante, está desde lejos, está juzgando nuestra condición o nuestras emociones. No es alguien así, sino es un Dios que es empático. El Salmo 23 dice que en valles de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Él va con nosotros. No dice, Él está mirando, Él dice que Él va con nosotros. Él está con nosotros en los valles más oscuros, más tenebrosos. Él ha prometido caminar con nosotros y en nosotros. Iglesia, amigos y amigas que están ahí en línea mirando esta convención. Hoy como iglesia estamos llamados a ser una iglesia que empatiza, una iglesia que tiene compasión por un mundo que está en dolor, en sufrimiento, en angustia, en agonía. Entiéndelo. Quizás tú mismo has experimentado dolor, angustia, tristeza, duda o miedo, pero eso no quiere decir que tu fe no esté funcionando o esté fallando. Pero otra cosa es decidir no quedarse a vivir en ese sentimiento, en esa emoción. Pero de la misma manera, como estamos siendo empáticos con nosotros mismos, entendiendo nuestra realidad, estamos llamados, desafiados, invitados a tener empatía de la misma manera con otros. Hemos sido perdonados para perdonar. Hemos recibido gracia para entregar gracia. Hemos recibido ayuda para entregar esa ayuda. Hemos recibido compasión, amor y empatía de parte de Dios para entregarla a ese mundo que está roto. Oremos juntos, iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias de estar en línea en esta convención. Gracias, Señor, por esas muchas personas que están detrás de ese televisor, de ese celular, mirando esta convención que nos ha convocado, que hemos sido reunidos por ti, por el Espíritu Santo para este tiempo. Señor, Padre, para ser la iglesia que tú quieres ver, para ser la iglesia que este mundo necesita, oh Dios, ese puente, oh Dios, no para levantar muros que nos separan, que nos dividen, que nos alejan, porque una historia, quizás constantemente allí, una historia de la iglesia que estuvo separándose, aislándose de este mundo, y quizás muchos se encontraban en el interrogante ahora, cómo acercarse a este mundo que por tanto tiempo estuvo distante, que por tanto tiempo estuvimos lejos, pero hoy nos acercamos, hoy nos venimos a ti, al Maestro, a Dios, a quien nos enseña misericordia, compasión y amor,
al Maestro, así como Él fue un puente con este mundo roto, afligido, desesperado. Hoy la iglesia se levanta empoderada por Dios, por una palabra, empoderada por el Espíritu Santo, para ser un puente, para hacer conexión, para llevar salvación, para llevar esperanza, para llevar la respuesta que este mundo necesita. Gracias Dios. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por instruirnos. Gracias Dios por tu amor maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ha sido una alegría, una felicidad enorme compartir con cada uno de ustedes. Bendiciones.